Cuando llega la noche y luego de que la televisión alcanza los picos más altos de audiencia, la gente se va desconectando para reposar la cabeza en la almohada. Pero hay quienes viven al revés y se acompañan de la televisión en las madrugadas. Hay otros insomnes que buscan distraerse entre esas largas horas que parecen duplicarse y triplicarse cuando no se puede conciliar el sueño. Y aunque la mayoría duerme, hay canales que luchan por el rating de aquella franja que al parecer no tiene audiencias. Por lo que surge la pregunta de cómo se piensa el contenido que se ofrece al televidente entre la medianoche y el amanecer. Ya sea por un tinto a deshoras o por una enfermedad o por algo que sucederá en la mañana y no nos deja pegar el ojo, todos hemos estado en la oscuridad con la televisión como nuestra compañera. Hoy queremos acercarnos a ese estigma y conocer cómo se comportan las audiencias a esas horas. Mi nombre es Cristian Briceño. Y yo soy Karen Suárez. Les damos la bienvenida a Toma el Control. Seguimos los medios para discutirlos y pensarlos. Esto es Toma el Control. Hola, les cuento que hoy toman el control dos personas que nos hablarán acerca de la televisión nocturna y nos ilustrarán acerca de su importancia. Vean de quiénes les estoy hablando. Tengo el gusto de dar la bienvenida a Carolina Ibargüen. Gracias por aceptar nuestra invitación en Toma el Control. Hola, muchísimo gusto. Qué rico estar acá con todos ustedes para que hablemos un poco de lo que es la medición de rating en Colombia. Gracias, Carolina. Y también tenemos el gusto de estar con Luis Carlos Ávila. Gracias por estar con nosotros en Toma el Control. Hola, Karen. Hola, Cristian. Qué privilegio estar acá. Luis Carlos, ¿cómo se decide la programación de la televisión después de la medianoche? ¿Le apuestan a la repetición de programas, a la generación de contenido nuevo o más bien allí al relleno? ¿Cómo se decide esta programación? Bueno, desde el punto de vista de Canal 13, que en estos 22 años de historia siempre se ha caracterizado por ser un canal musical y digamos que la música es uno de los pilares. Una de nuestras estrategias, si lo podemos llamar así, de programación es la música. Desde muchos años atrás que teníamos franjas como Play TV y demás, en la actualidad ha mutado y se ha transformado en algo que se llama resonantes playlist en la TV. Incluso en las pantallas digitales tenemos Inbox 13. Luego, para nosotros, la selección y la decisión deliberada de poner música antecede no solamente los años de historia, sino las necesidades propias de nuestra audiencia en región. Hemos identificado que las personas consumen televisión nocturna, o por lo menos en el caso de Canal 13, buscando también acompañamiento, buscando un poco la estrategia muy cercana a lo que se vislumbraba con la radio, y es pongo un medio que me acompañe, que me genere unas rutinas, y en el caso de nosotros, pues nosotros digamos que lo usamos para poner videos por franjas musicales, por tendencias musicales, y así tratar de brindar acompañamiento a nuestras audiencias. La decisión un poco es pensada en la necesidad propia de la gente, y obviamente en el camino nos va encontrando cosas también mucho más poderosas de esos hábitos de audiencia. Carolina, ¿cuáles son los programas más vistos en general en la televisión colombiana? No, pues al final lo que él acaba de decir, finalmente es cómo se va a mover el rating, es obviamente dependiendo del contenido, y ahí se va a poder también entender un poco cómo es el hábito de estas personas, y gracias a la medición de rating pues vamos a poder conocer las personas, ¿no? Cuál es su demográfico, poder entender en qué ciudad o región del país están. Entonces allí pues es bien interesante porque es la manera como se puede hacer la programación como nos lo acaba de explicar Luis Carlos. Carolina, hablando de rating, expliquémosle un poco a la audiencia en palabras sencillas qué es el rating y cómo se mide. Además, el rating permite a los canales conocer a cada televidente, lo que les dice ahorita, y esto quiere decir en términos de género, afinidad, estrato social y qué tipo de contenido les gusta, para determinar qué tipo de contenidos son más consumidos y definir el estilo y mayor para la pauta. Nosotros en Cantar y Bope Media llevamos siendo líderes en el mundo y en Colombia sobre la medición de audiencia, llevamos más de 20 años haciendo esto acá.
Nuestra metodología es la misma en casi todos los países donde Kantar y Bofe Media ofrece el servicio de medición de televisión, que además es aprobada y avalada por todos nuestros clientes y por las agremiaciones. ¿Cómo empieza un poco el proceso? Acá les quiero contar de qué se trata. Nosotros arrancamos estadísticamente, se define un porcentaje válido para la muestra y se realiza una búsqueda de los hogares que cumplen esas condiciones necesarias para poder cumplir con la demografía y número de televidentes. Cuando estos hogares aceptan participar, deben firmar un acuerdo completo de confidencialidad, porque ahí vamos a instalar unos people meters, que son los aparatos que permiten recoger la información en cada televisor, y lo que sucede es que cuando la persona está viendo un programa determinado, esa información la recibimos nosotros en nuestro laboratorio, que luego será la información que vamos a procesar para poder entregar al día siguiente el rating y cuál fue ese minuto a minuto. Cada vez que el integrante de la familia prende el televisor, debe poner su perfil, es decir, yo me tengo que marcar. Cuando yo me marco, ahí es como nosotros vamos a poder identificar quién es la persona que está consumiendo un tipo de contenido. Y allí, pues obviamente con esto vamos a poder procesarlo. Nuestra muestra actual está compuesta por 1.100 hogares, que es aproximadamente 2.250 televisores, que representa más o menos el 40% de la población en Colombia. Estamos en 22 ciudades, 6 regiones. Voy a contarles un poco en dónde estamos. En la zona centro, estamos en Bogotá y Soacha. En la zona oriente, estamos en Bucaramanga, Cúcuta, Florida Blanca, Girón y Los Patios. En la zona pacífica tenemos cubrimiento en Cali, Palmira y Jumbo. En la zona café estamos en Manizales, Armenia, Pereira y Dos Quebradas. En Antioquia medimos Medellín, Bello, Envigado e Itagüí. Y en la zona caribe estamos en Barranquilla, Soledad, Cartagena y Santa Marta. Y ahora, durante el último año, nosotros hemos venido desarrollando una nueva tecnología que se llama medición de audiencia extendida. Y aquí lo que nosotros estamos haciendo es lograr medir el contenido de televisión en otras plataformas. Entonces, pues aquí vamos a poder llegar mucho más a saber con precisión a través de qué dispositivo también las personas están consumiendo un tipo de contenido en específico. Carolina, contémosle también a la audiencia cuáles son las franjas que se encuentran en televisión y justamente cuál es ese rating promedio de las franjas. Ok, perfecto. Entonces, bueno, la franja Day está desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía y estamos hablando en un promedio del 33,37% de rating. Y esto más o menos 1 hora 83 minutos. Luego tenemos Early, y Early está entre las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche, y aquí hablamos del 49,19% de rating, más o menos entre 2 horas 74 minutos. Luego tenemos el Prime, y el Prime va desde las 7 de la noche hasta las 10:30 de la noche, y estamos hablando que aquí pues es el más alto, es el 51,30% de rating, y son 2 horas 4 minutos. Luego tenemos el Late, que va desde las 10:30 de la noche hasta las 12 de la noche, y sábado, esto es el lunes y viernes, de lunes a viernes, perdón, y sábados y domingos de 10 de la noche a las 12 de la medianoche. Aquí estamos hablando del 33,28%, que son más o menos 88 minutos. Y el over va desde las 12 a.m. hasta las 6 a.m., y estamos hablando del 16,79%, que comprenden entre 1 hora 29 minutos. Refiriéndome específicamente a la franja over, que va desde las 12 hasta las 6 de la mañana, encontramos que el promedio de televisión visto es de 1,29 minutos en lo que lleva del 2020. Esto en comparación con la franja principal, que es Prime, de 7 a 10 de la noche, es del 63% del tiempo visto. La franja over es más vista en televisión por suscripción, con un 61% más que televisión abierta. Y aquí digamos que tenemos también los porcentajes de cómo es la cantidad de individuos y cómo es la división. Y obviamente, pues si necesitan toda esa información y data, pues se las paso completa para que la podamos tener. Muchísimas gracias, Carolina, por esa oferta. Y Luis Carlos, ¿qué tanto le interesa a los canales realmente el rating y sobre todo pues ganar esos puntos en esas franjas que nos decía Carolina? Pues digamos que eso depende del tipo de televisión que se haga. Como decía Carolina, es natural que cuando se trata de una televisión privada, pues hay una búsqueda de rating porque hay una pauta asociada. En el caso de nosotros, que somos un canal público y que somos un canal regional, nos interesa otro tipo de búsquedas, y nosotros digamos que sí competimos o buscamos la manera de
aglutinar y convocar audiencias, porque finalmente en las mediciones que se hace nosotros igual somos medidos es por el promedio. En Canal 13, como lo hemos visto, nos interesa muchísimo contar con audiencias en todas nuestras franjas, y una de las búsquedas que se ha hecho pues también es ahondar en la franja nocturna. Y lo hacemos porque no solo la música es el eje, sino porque hemos descubierto que hay ciertos sectores de las audiencias que nos acompañan. Este año, por no ir más lejos, encontramos un pico muy interesante de 136,000 personas viendo nuestra programación nocturna, que como les digo son videoclips. Entonces eso nos empieza a dar unas pistas de cómo es que la gente consume, y en definitiva, pues no solamente desde la entrada de las plataformas OTT y demás dispositivos, sino desde mucho antes, la práctica de la televisión 24 horas, pues en efecto sigue siendo muy vigente. Y aunque Colombia tiene ciertas ruralidades y ciertas rutinas a la hora de ver televisión, hay un sector de colombianos que están buscando contenidos para esa hora, y haríamos mal en simplemente quedarnos en que esa hora debe ser la franja de promocionar productos, o simplemente pasar programas para adultos, o repetir cabezotes televisivos, porque en efecto sí hay unas audiencias que están buscando algo para ver a esa hora y para sentirse acompañadas. Las pilas grandes, es decir, las AA, o las pilas pequeñas, es decir, las AAA, no son solo conceptos del tamaño y voltaje de las pilas. También encontramos estos conceptos en las franjas de la pantalla chica. Veamos los datos que encontró Karen. La televisión en Colombia divide sus horarios y organiza sus contenidos en franjas dependiendo de la audiencia que los ve. La clave de esto está en la primera letra del abecedario, la A. Una A representa el horario de menor sintonía, donde entran los trasnochados, los que no pueden dormir o los que le madrugan al sol. La AA es de mediana audiencia. Y la AAA es el famoso horario prime time, u horario central. En Colombia es de lunes a viernes entre las 7 y 10:30 de la noche. Eso sí, para cada televidente hay su momento. Infantil, familiar, y adultos. Carolina, cuéntales a las personas cuáles son los programas que más se ven. Ok, entonces les cuento un poco qué pasaba antes también. Regularmente, en épocas de no confinamiento, los concursos, las novelas, los noticieros, eran los programas más vistos. Al principio del confinamiento crecieron programas noticiosos, novelas y sobre todo el género de no comercializables, donde se ubicaban programas religiosos, educativos y todos los programas de la Presidencia de la República. Era el momento donde los colombianos buscaban mantenerse más informados, y como no existía mucha información veraz, pues tocaba estar muy conectados. Específicamente los géneros más consumidos en la franja over durante el 2020 son: el noticiero se lleva el 0,17% de rating, las telenovelas llevan el mismo porcentaje de rating, humor el 0,5% de rating, opinión y periodísticos el 0,13% de rating, y cine o películas el 0,10% de rating. Bien, Luis Carlos, ¿cómo está compitiendo la televisión abierta con otras plataformas como las de streaming y otros medios de comunicación precisamente en los horarios nocturnos? Es una lucha hombro a hombro la que se hace desde la televisión abierta, porque como la amplísima oferta de contenidos fáciles de acceder, personalizables, y el hecho de que las audiencias ya no tengan que esperar ciertas rutinas o digamos que obedecer a las programadoras, sino que pueden escoger a la hora que quieran ver los contenidos y de la forma on demand, pues en efecto nos pone a nosotros en una situación muy interesante, porque nos obliga a ser un poco más creativos, nos obliga a seguir delimitando y conociendo a nuestras audiencias para abrirles espacios y caminos, y en esa búsqueda de tratar de satisfacer a los televidentes y a las audiencias, pues uno también va encontrando cuál es ese momento, cuál es esa condición de valor que hace que, por ejemplo, un canal como Canal 13 se diferencie en todo ese mare magnum vastísimo de contenidos. Entonces estamos compitiendo en las grandes ligas, y eso es bueno también, porque antes se hacían unas clasificaciones mucho más marcadas de lo que es televisión va para un lado, lo que es internet para el otro, pero ahorita todos estamos en una misma esfera de competencia, lo cual nos obliga a subir nuestros estándares también.
Bien, Carolina, ¿cómo ves tú esa competencia de la televisión abierta con otros medios de comunicación y pues también con otras plataformas como las de streaming? Pues mira, hoy por hoy la demanda es infinita, como lo está diciendo Luis Carlos. O sea, hoy hay de todo para ver, de todo para consumir. Acá lo que sigue ganando o digamos que mandando la parada sigue siendo es el contenido. O sea, finalmente el contenido es el rey. Y hoy por hoy, dependiendo cómo sea el contenido que sea para tu interés y que realmente lleguen con lo que tú necesitas y lo que tú quieres y que donde cada vez podamos perfilar mucho más, pues ahí es donde vamos a poder ver realmente las diferencias. Pero pues ahorita no se cuenta con un solo contenido, con un solo canal para ver, entonces por eso es que hay que diferenciarse a través de contenidos, porque pues como vemos es infinita la demanda que se pueda tener. Gracias, Carolina. Y mientras muchos pasan el insomnio frente a las pantallas de su televisor, otros salen a cazar historias nocturnas. Karen, lo que nos comparten hoy nuestros invitados aquí es muy valioso, pero los invito a hacer una pausa, porque mientras muchos pasan el insomnio frente a la pantalla, hay quienes madrugan siempre para estar en las calles cazando grandes historias. Veamos la siguiente entrevista. Ser el patrullero RCN es estar muy ligado con la comunidad, es importarle lo que le pasa a la comunidad, lo que la comunidad siente y opina. Un día normal, patrullando la ciudad, comienza a las 3 de la mañana cuando me levanto. Bajo a Bogotá, me encuentro con mi moto, me encuentro con mi equipo, con mi camarógrafo, con mi asistente y comenzamos a recorrer la ciudad. Yo tengo un plan que ya la noche anterior, previamente, ya he analizado, ya he estructurado, ya he hablado con el canal. Si en ese momento nosotros nos enteramos de un accidente, ese accidente derrumba todo lo que yo tenía planeado. Alguna vez cuando pasábamos yo escuché unos perritos que lloraban y lloraban y yo no los veía. Cuando me acerqué y vi una caja llena de perritos. Afortunadamente estábamos con J. Mario en esos momentos, en muy buenos días. Hicimos la solicitud, inmediatamente fue gente a rescatar y le dieron un hogar a los perritos. A mí eso me llega al corazón. Otras historias que impactan el bolsillo, el carrusel de la contratación. Yo fui una de las primeras personas que empecé a indagar. Ahí comenzamos a destapar también una olla muy podrida que estaba en Bogotá. Grandes obras como esas nos impactan y me encantan. También el hueco de la esquina donde se puede caer un motociclista, eso también tiene cabida en el patrullero RCN y también lo atendemos y también nos importa porque le importa a una sola persona, eso puede ser trascendental. Si ustedes tienen una historia de interés, una nota humana, conocen de una obra que esté en mal estado o que haya quedado mal hecha, o si conocen una infraestructura que ponga en riesgo a la ciudadanía, no duden en llamarme. Buscaremos respuestas, pero sobre todo soluciones. Servirle a la comunidad no tiene ninguna desventaja, es un orgullo, es un honor y es una gran satisfacción hacerlo. Como siempre, Cristian Briceño, el defensor al televidente, estuvo revisando nuestro buzón y se encontró con lo siguiente. Veamos cuál fue la respuesta. Así es, Karen. Nuestro buzón de sugerencias siempre está en movimiento gracias a los comentarios de la gente. En esta ocasión nos escribió Esther Park. Veamos. Estimados, buscamos dar a conocer estas buenas noticias al mundo a través de su medio de comunicación. Estamos en espera para poder ver la publicación de estas buenas noticias para brindar un poco de esperanza a Colombia. Agradecemos a Esther que nos escriba y que vea en nosotros un medio que puede jugar ese rol. Aquí le respondemos a su inquietud. Buenas tardes, Esther. Agradecemos tu mensaje. Te queremos comentar que el Canal 13 es un medio de comunicación enfocado en la divulgación de información cultural y musical para un público joven. Por ese motivo no estamos interesados en la información del área de la salud que nos compartes. De antemano, muchas gracias por escribirnos. Queremos invitar a todas las personas a participar de la televisión pública. Por favor, escríbanos a defensor@canal13.com.co u opinen también a través de nuestras redes sociales con el numeral Toma el Control.
Llegó el momento de Enseñando la Seña, la sección en la que Cristian nos explica palabras clave en lengua de señas colombiana. Hoy aprenderemos 2 términos nuevos que usualmente dividen nuestra vida diaria. Hola, para el gusto de todos, los nocturnos y los diurnos, les tengo 2 señas prácticas. La primera es día. Hacemos contacto aquí. Y día. La expresión facial es muy importante. Día. De nuevo. Día. La segunda palabra es noche. Noche. Mira, así. La expresión facial también es importante. Adelante, practica en casa. Estamos de regreso en Toma el Control con nuestros invitados Luis Carlos Ávila y Carolina Ibargüen. Se suelen programar programas y emisiones de corte cultural o programación para adultos en el horario nocturno. ¿A qué obedece esta programación, Luis Carlos? Eso es una de las prácticas que a mí siempre me ha parecido más curiosa de la televisión en Colombia. Y es que hay espacios, por ejemplo, de análisis cinematográfico, de exhibición de documentales y de cortometrajes que están por allá arrinconados, como uno podría pensar, al final de la parrilla. Y no sé por qué ese tipo de prácticas, sobre todo en la televisión privada, pues está armada. Naturalmente habrá unas razones de punto de rating y pues unas razones de anunciantes y pauta. Pero dentro de la televisión pública lo que nosotros buscamos es dar la correcta dosificación, si cabe el término, de todos los insumos culturales para que sean accesibles en todas las franjas. En un canal como Canal 13, que insisto además está trabajando muchísimo para que en las pantallas digitales haya también una conversación con la pantalla televisiva, pues buscamos definitivamente que los contenidos culturales estén tomando forma para cada una de nuestras audiencias, para cada una de las personas en región que nos ven, y así no tengan que someterse a unos horarios un poco inclementes como los nocturnos. Bien, continuemos hablando sobre la franja nocturna. ¿Creen ustedes que existe alguna forma de elevar el nivel de los contenidos que se emiten en esta franja? ¿Y cuál sería esa forma? Carolina. Pues mira, la televisión en esa franja pues no tiene mucha audiencia, obviamente debido a que en ese momento hay muchas personas que están durmiendo, pero también hay un porcentaje significativo de personas que trabajan en la madrugada o que deben despertarse muy temprano. Y siempre tienen la televisión como compañía, realmente es entretenimiento, es noticia. Entonces acá lo importante es entender que la televisión es relevante en cualquier horario y que siempre se debería ofrecer y brindar un contenido importante. Ahí no importa la franja, por más de que alguien está durmiendo, hay otra persona que realmente está buscando obtener algún tipo de contenido, sea noticioso, sea de humor, sea de entretenimiento. Entonces ahí siempre hay que seguir pensando, hay que seguir repensando, hay que seguir buscando diferentes ideas de buen contenido que requieren las personas. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto, la televisión está más viva que nunca, como lo he dicho en muchísimos lugares, obviamente por la cantidad de personas que siguen consumiendo contenido relevante. Entonces allí tenemos es que ofrecer un buen contenido para que en cualquier momento siga siendo una buena compañía para cualquier persona. Luis Carlos, para ti, ¿cuál sería esa forma de elevar el nivel de los contenidos que se emiten en esa franja horaria? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está afirmando Carolina, porque nuestro principal error es tratar de encajar el perfil de la televisión nocturna vista como si fuera un relleno. Detrás de la televisión y la labor de acompañamiento que se realiza para las vidas de muchos colombianos, pues justamente hay unas necesidades que ellos tienen. Yo esperaría que podamos subir el nivel, primero empezando a conocer más de cerca las necesidades de esas audiencias, tratar de brindarles contenidos de valor, tratar de entregarles no solamente el refrito de lo que se vio en el día, que a veces también es como, hoy fue esto, venga, le metemos todo lo que se dio hoy para que se adelante, sino pensar en que hay unas necesidades muy marcadas y propias de estas audiencias. Yo esperaría que en algún momento podamos llenar nuestras parrillas y por lo menos en el caso de Canal 13, que aunque tomamos la decisión deliberada de poner videoclips y obviamente basarnos en la música, podamos también encontrar las maneras de generar una interacción mucho más clara, partiendo de lo instantáneo, partiendo de lo anecdótico, partiendo de lo relevante que puede ser un contenido para esa obra.
¿Cómo se maneja la pauta entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana? ¿Qué tan titánica es esta tarea? Carolina. Pues mira, ahí realmente lo que hacemos nosotros es toda la recolección que se tiene y claro que hay pauta, no nunca obviamente como la de otro horario, pero pues como decimos que igual hay audiencia en todo momento, pues evidentemente hay anuncios que tienen que seguir saliendo. Entonces allí cuando nosotros comparamos, obviamente la caída en esos horarios pues es gigante, pero siguen existiendo anuncios y anuncios específicos para momentos como lo decíamos ahorita, el agrario, por ejemplo. Pues claro, porque hay personas que necesitan saber qué está pasando y muchos que vienen además con clips noticiosos. Entonces ahí está, pero pues evidentemente esto es una franja que en la reducción de pauta es bastante importante. Luis Carlos, ¿cómo es esa tarea de la colocación de la pauta y sobre todo la obtención de la misma entre medianoche y 6 de la mañana? No, pues sin duda es un reto y yo creo que Carolina realmente es la experta para haber contestado esta pregunta, porque digamos, yo les hablo desde nuestra postura como Canal 13, que tiene los elementos regionales y públicos, por supuesto, de entrada. Y en definitiva creo que si hay contenidos que le agregan valor a las vidas de las personas, pues las personas los van a consumir y las marcas tendrán que encontrar caminos para hablarle a esas audiencias. Y es totalmente necesario volver a validar el contenido y totalmente importante volver a decir que la franja no es el problema es el contenido que muchas veces no encuentra la manera de tomar forma adecuada. Y ahí complemento también con lo siguiente, ahorita en épocas de pandemia, ¿qué sucedió? Que al comienzo de la pandemia las marcas, muchos de los anunciantes entraban en pánico, como muchas de las compañías de este país y de todo y globalmente. Y ahí, ¿qué pasó? Que empezaron a retirar la pauta, empezaron a salirse de las audiencias. ¿Y qué pasó con ese consumidor? Empezó a reclamar a la marca, realmente a esa marca de su corazón, a decir, oiga, sígame hablándome, pero denme mensajes relevantes. Y allí empezamos a tener una voz diferente, a mirar qué estaba pasando con ese consumidor y con esa persona que estaba esperando tener a esa marca más cerca, con otros mensajes, en otros momentos. ¿Por qué? Porque es que la pandemia llegó cuando nunca nos lo esperábamos, nos cambió la vida absolutamente a todos los seres humanos. Entonces fíjate que obviamente pues el reto que se tiene es gigantesco. En definitiva y a modo de conclusión, ¿consideran ustedes que entonces es relevante que la televisión funcione entre medianoche y 6 de la mañana? ¿Y por qué? Carolina. Sí, claro, porque es que obviamente los consumidores todos somos diferentes y al final del día pues yo voy a tener un contenido en el momento que yo lo necesite y cuando yo lo quiera. Entonces acá no podemos decir que es que la vida termina a medianoche, no, eso es la vida de unas personas, no del resto de la población, por eso cada individuo es diferente. Por eso tenemos que tener esa especificidad de la targetización y de entender realmente ese demográfico y esa personita específica. Acordémonos que el mundo cambió, acordémonos que ya yo no hablo en general. El embudo hoy por hoy cada vez es más chiquitico y cada vez me tienen que hablar es a mí como ser humano, a mí como Carolina Ibargüen por mis gustos, por lo que a mí me interesa, por lo que a mí me hace vibrar. Entonces ya no podemos seguir en todo este tema gigantesco de lo que era antes. Mujeres entre 25 y 35 todas se comportan igual. No, eso ya cambió hace muchísimo tiempo. Por eso hoy por hoy realmente el tema de la transformación, de las transformaciones, tiene que ser la gran conversación ahorita. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar a esa especificidad para entender a esa persona que está detrás de la pantalla buscando mi contenido en el momento que lo quiera ver. Luis Carlos, ¿es relevante que la televisión funcione entre medianoche y 6 de la mañana? Sin duda alguna. Yo creo que los argumentos de Carolina nos lo han planteado muy bien. Yo simplemente agregaría que es una cuestión de empatía con ciertos colombianos que no tienen las mismas condiciones que de pronto algunos de nosotros, que sus trabajos son en la noche, que sus vidas son en la noche, y la radio lo ha entendido perfectamente. Y en esa medida creo que la televisión abierta también cumple una necesidad que se va transformando en una vaina cada vez más social, en la medida en que parte de reconocer a esa persona a quien le está hablando y se pone al servicio de él. Y si en ese mecanismo de cruce de contenidos y de recepción de contenido, pues también se un poco pasa a lo transversal, que es lo comercial, pues perfecto, pero también partes de hablar de personas que se interesan en otras personas. Gracias, Luis Carlos. Y bueno, hasta aquí vamos con nuestros invitados. Solo nos queda agradecerles por aceptar nuestra invitación en Toma el Control. Gracias, Carolina, por este espacio.
A ustedes muchísimas gracias, para mí es un gusto estar acá y realmente es un placer compartirles todo lo que nosotros hacemos y entender qué es lo que hay detrás de una pantalla de televisión. Gracias a todos. Gracias, Carolina. Luis Carlos, gracias por estar con nosotros en Toma el Control. Gracias, Karen, gracias, Cristian, y por supuesto gracias a Carolina por este tiempo y gracias a Toma el Control. Queridos televidentes, ustedes y yo nos vemos en una próxima emisión. Y Cris, bueno, ¿qué opinas de lo que acabamos de ver? Nos vemos. Gracias, Karen, y gracias a nuestros invitados. Así es, existe una audiencia para todos los horarios y no podíamos dejar a las personas nocturnas o muy madrugadoras sin programación de calidad. Hay para todos los gustos y todos los horarios. Con esto llegamos al final del primer capítulo acerca de la televisión nocturna. Si llegaron tarde y lo quieren ver en la madrugada, pueden repasar este y otros capítulos en nuestro canal de YouTube de Canal 13 Colombia. Hasta pronto.